Muy buenos días, profesora Ruth. Mi nombre es Merly Argüello, estudiante de Psicología. Actualmente curso quinto semestre paralelo A. Y hoy día le voy a hablar sobre el tema de la etiología del daño cerebral debido a un trastorno vascular cerebral o por un traumatismo craneoencefálico. Y esto lo voy a explicar mediante un mapa conceptual, explicando además sus alteraciones psicológicas. Cuando se sufre una lesión en el sistema nervioso central, es muy probable que se den alteraciones motores, sensoriales y que conjunto con ellas se formen trastornos en las funciones cognitivas y emocionales, las cuales necesitan ser rehabilitadas. Patología vascular. Son trastornos que se presentan en un área específica del encéfalo, cuando ésta se encuentra afectada, causando la disminución de sangre, oxígeno y glucosa, interfiriendo en el metabolismo cerebral. Esto provoca en el individuo alteraciones de su personalidad y a nivel neuropsicológico. Además, se presenta más en varones y adultos mayores, que en sí existen factores de riesgo como la hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, consumo de tabaco, entre otras. Se clasifican en isquémicos, que se produce una disminución del flujo sanguíneo cerebral que se puede dar de manera total o también parcial en un periodo de tiempo variable. Y se dividen en hemorragias, que esto es cuando hay una entrada de exceso masivo de sangre dentro del interior del cerebro, y esto constituye el 15% total de enfermedades cerebrovasculares. Las isquemias se subdividen, entre ellas encontramos la isquemia cerebral global, la cual se da por una disminución del flujo sanguíneo debido a una hipotensión arterial marcada. También encontramos la isquemia cerebral focal, afecta a una parte local del encéfalo, dura menos de 24 horas, por eso se lo llama ataque isquémico transitorio, y si es superior a esto se lo denomina infarto cerebral. También encontramos el accidente isquémico transitorio, que es un periodo breve de la isquemia cerebral focal. También encontramos lo que es el infarto cerebral, o también conocido como ictus isquémico, que es cuando se traspasa el periodo de tiempo de una isquemia cerebral y se va a provocar un área necrosis tisular. Encontramos la trombosis, que es cuando hay un infarto trombótico que se da porque hay una oclusión de un vaso sanguíneo cerebral. También la embolia, que es cuando hay un infarto embólico. Este trastorno se da porque hay un émbolo en el corazón, ya sea por coágulos, por burbujas de aire, etc. Bueno, como se mencionaba también, se dividen en hemorragias, las cuales se producen por la entrada masiva de sangre en el interior del cerebro. Se dividen en hemorragia parenquimatosa, la cual se localiza en el interior del tejido nervioso del encéfalo según su topografía. También encontramos la hemorragia ventricular, que se define como una colección de sangre en el interior de los ventrículos cerebrales. Encontramos la hemorragia subaracnoidea, que es cuando hay una extravasación de sangre en el espacio subaracnoideo, se da debido a un aneurisma y se va a rellenar de sangre ese espacio del cerebro y la pía madre, lo que va a provocar cefaleas intensas, vómito, etc. Hemorragia subdural, que es cuando hay una acumulación de sangre en la dura madre y en el aracnoide, es normalmente causado por un traumatismo craneoencefálico y esto va a provocar náuseas. Encontramos la hemorragia epidural, que se da entre la dura madre y la tabla interna del cerebro. Esto también se da por un traumatismo craneoencefálico y también puede provocar confusión, náuseas, cefaleas, vómitos, etc. Entre las malformaciones vasculares encontramos el aneurisma, que es una malformación arteriovenosa que puede originar o desencadenar cefaleas, ataques epilépticos y problemas de sangrado. Encontramos los angiomas, que son dilataciones vasculares como consecuencia por defecto de la elasticidad del vaso. Ahora encontraremos las alteraciones psicológicas según el territorio vascular de cada trastorno. Dentro de la arteria cerebral anterior encontramos la hemiplegia contralateral, disminución de la fluidez verbal, disfunción ejecutiva, síndrome de desconexión, afasia transcortical motora y disminución en la capacidad para el procesamiento mental. Dentro de la arteria cerebral media encontramos la afasia de Broca, afasia de conducción, afasia de Wernicke, déficit sensitivo motor contralateral, agrafia, acalculia, alexia, apraxia constructiva y el síndrome de heminegligencia. Y por último, dentro de la arteria cerebral posterior encontramos trastornos de memoria, déficit visual contralateral, agnosias visuales, alexia pura, trastornos visoespaciales, desorientación topográfica y espacial
y la prosopagnosia. A continuación hablaremos sobre el tema de traumatismos cráneoencefálicos, el cual es un impacto en el cerebro, el cual es causado por fuerzas externas causando disminución y alteraciones en el nivel de conciencia. Por ende, produce una disminución de las capacidades cognitivas y además también las capacidades físicas. Estas contusiones de origen graves pueden manifestarse al utilizar vehículos como carros o motos, que en la mayoría de veces en un accidente puede provocar una contusión en el cerebro y provocar estos traumatismos craneoencefálicos. Fracturas del cráneo. Bueno, como lo mencionado, es cuando se da una rotura o una grieta en el hueso del cráneo. Esto se puede originar por una lesión en el cráneo debido a algún accidente de tránsito o a alguna contusión grave. Entre ellos se originan 4 tipos. Encontramos la fractura craneales lineal, que es la más frecuente, que es cuando hay una rotura en el cráneo, pero esta no se mueve. Por otro lado, encontramos las fracturas de cráneo por hundimiento. Esto es cuando una parte que se rompió de el cráneo se mete o se incrusta hacia adentro en el cerebro. Encontramos la fractura de cráneo diastática, que es cuando se produce una rotura en las aturas, que es las uniones de los huesos de la cabeza. Por ende, esta rotura va a formar un ensanchamiento y una división entre estas aturas. Las fracturas del cráneo basilar son de tipo más grave. Esto implica que las roturas que se producen están cerca de la base del cráneo, como por ejemplo la parte de los ojos, detrás de las orejas y por la nariz. Las secuelas neuropsicológicas que dejan estos traumatismos craneoencefálicos las vamos a poder distinguir de manera moderada y grave. Cuando hablamos sobre las secuelas moderadas que dejan estos traumatismos craneoencefálicos, hablamos de que el individuo tiene la posibilidad de recuperarse de manera más rápida y de realizar sus actividades de vida cotidiana normal. Sin embargo, es posible que deje secuelas al momento de seguir realizando sus gestiones de trabajo. Tendrá déficit en la atención, la memoria, al momento de ejecutar, planificar, la fluidez verbal, razonamiento y resolución del problema. Es normal que con el tiempo empiecen a aparecer este tipo de secuelas que conllevarán a rehabilitación, pero que serán de una menor carga, es decir, que serán más factibles y de manera de recuperación rápida para el individuo. Cuando hablamos de las secuelas graves, lo asocian con una caída, contusión o un impacto de manera leve en el cráneo. Por lo general puede ser detectado estos deterioros neurológicos a partir de las 48 horas. Tiene una tasa de mortalidad más alta y lo podemos observar en adultos mayores de 60 años para arriba, por lo general por un mal diagnóstico. Bueno, a esto me refiero porque dan a veces de manera tan rápida un diagnóstico de forma inadecuada o que no es, debido a que no esperan las necesarias 48 horas para poder definir el problema o el deterioro neurológico que se forma. En el momento va a ser imposible captarlo, necesita del tiempo para poder distinguirlo y además en ese lapso de tiempo puede causarse la mortalidad también. Posterior a estos traumatismos graves dejan secuelas de origen grave como estado vegetativo postraumático, en el cual el paciente pierde todas las funciones de la corteza cerebral permanente sin dar respuesta al tratamiento, cuero cabelludo, cicatrices dolorosas o neurológicas, afectaciones motoras, afectaciones sensoriales, lesiones de pares craneales, fracturas de la base o de la órbita, ceguera, etc. Fracturas del peñazo del hueso temporal, lesión axonal difusa, epilepsia postraumática, la cual puede producirse a los 3 años como tiempo máximo, lesiones neuropsicológicas, alteraciones de la atención, concentración, memoria, lenguaje, funciones ejecutivas, y el síndrome postconmocional, es decir, pueden ocasionarse cefaleas, vértigos, trastornos visuales poco específicos. Esto quiere decir que todo esto puede generarse no solamente al momento de recibir o tener ese trauma, sino todo esto puede gestionarse como secuelas posteriores. También vamos a encontrar los efectos tardíos. Aunque el traumatismo craneoencefálico no sea grave, puede provocar alteraciones en la parte cognitiva y emocional, como por ejemplo
afectar en el déficit de la atención, la concentración, en el procesamiento, en la resolución de problemas. También en la parte del lenguaje, disartria puede provocarse. Y finalizando, también contribuimos que va a afectar de manera fuerte los cambios emocionales, cambios de humor y por ende también la depresión. Bueno, profesora, este ha sido mi tema a exponer hoy. Espero haya sido explícito de mi parte y muchas gracias por darnos siempre la oportunidad de poder demostrar nuestros conocimientos.